Hola, hola. Bueno, me estoy conectando. Hoy tenemos una cita para el vivo con Ceci Barrios. Vamos a estar hablando, Ceci y yo, sobre el acompañamiento nutricio y psicológico para las personas con obesidad y con sobrepeso. Así que bueno, Instagram está empezando ahí a avisarle a las personas para que se conecten. Va a estar muy interesante. De cualquier forma, Ceci y yo lo vamos a dejar conectado para que lo puedan ver. Así que bueno, voy a esperar unos minutitos a ver quién se va conectando para que también se conecte Ceci y podamos mandar al vivo con ella. Y es que bueno, no sé si sabían, pero los datos son alarmantes. En México tenemos el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad en adultos. Así que, pues, los datos hablan por sí solos. Es un problema que tenemos, no es un problema de estética, es un problema de salud y necesitamos empezar a transformarlo. Así que bueno, Ceci se está conectando y voy a empezar a transmitir con ella para que Ceci y yo trabajamos juntas en un equipo multidisciplinario con un cirujano que también hace... Eh, ahí está Ceci. Hola Hola Gina, Ceci, ¿cómo hola, muy estás? buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, ya tiene tiempo que no nos vemos físicamente, pero aquí estamos. Así es, ya te extraño. Sí, ya pronto. Bueno, ya pronto. Y es que Así bueno, es, como vamos a dejar grabado, ¿no? El vivo de hoy para que la gente que de repente lo pueda ver después, así es. sepa un poquito de cómo tratamos la obesidad y el sobrepeso, porque cuando hablamos de obesidad y sobrepeso, sé si mucha gente piensa que la única forma de trabajarlo es a través de dieta o de ejercicio. Y sin embargo, también la parte emocional es muy importante. Y bueno, tú y yo ya tenemos un ratito trabajando como equipo multidisciplinario. Justo ahorita que te estabas conectando, comentaba yo que trabajamos también con cirujanos bariatras cuando hay necesidad de operar a pacientes ya con sobrepeso o una obesidad fuerte, Así con es. bypass gástricos y con mangas gástricas y con más procedimientos, pero que bueno, el trato o el tratamiento de una persona, pues no nada más es la parte en cómo se alimenta o cómo hace ejercicio, sino pues la parte emocional. Y bueno, tú que eres la experta en la parte de nutrición, pues te doy la bienvenida, Muchas gracias, Ceci. Gina. Y bueno, preséntate tú un poquito, cuéntanos qué es lo que haces para que la gente que vaya a ver el video sepa un poquito de qué se trata, Ceci. Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este momento o quienes vayan a ver este video más adelante. Pues soy Ceci Barrios, soy nutrióloga de profesión. Actualmente soy certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Efectivamente, bien lo dices, nos hemos dedicado ya a esta parte de bariatría, sobre todo lo que es nutrición en cirugía bariátrica, ya desde hace casi 15 años aproximadamente. Entonces, pues ya tenemos un poquito de experiencia, sin embargo, son temas que nos vamos a ir actualizando, que van cada día saliendo más opciones, más oportunidades para ver qué sería lo mejor o cuál sería el mejor tratamiento para cada paciente. Definitivamente, la persona que llega a tener sobrepeso o obesidad llega a esos niveles o a ese grado por muchas circunstancias. No tenemos solo que definirlo por la parte de alimentación, bien lo comentas, también por la parte emocional. Y en cada persona, y hablamos de cuestión de alimentación, somos muy complejos, somos seres que ocupamos tanto la parte biológica, psicológica y social, que comemos a través de esos tres vías. Por lo tanto, no nada más comemos porque tenemos hambre, podemos, como también lo has platicado tú en otras ocasiones, por cubrir esta parte emocional. En eso me he dedicado en los últimos años, pero también tengo experiencia como nutrióloga en ver la parte de servicios de alimentación, donde se preparan las comidas de ya sea de empleados, de empresa, de algún hospital, o sea, todo lo que se refiere a la parte de la cocina, de donde salen y se forman las charolas y se conforman los alimentos para poblaciones de manera general. Entonces, pues son como mis dos grandes ramas de especialidad y también trabajo como profesor investigador de tiempo completo de la UAP, que es en la que ahora desempeño mi mayor parte del tiempo, además de la consulta.
Así es, así. Pues muchas gracias por tu presentación, ¿no? Y bueno, a ver, vamos a empezar definiendo un poquito cómo es que empezamos a trabajar con un paciente que llega por primera vez, ¿no? Generalmente llegan ahí con kilos de más, llegan con muchas ganas de empezar a cambiar hábitos, de cambiar un poquito su alimentación y bueno, generalmente siempre llegan primero, no con la parte de psicología, llegan con la parte de nutrición. Y bueno, Ceci, háblanos un poquito de esta primera entrevista cara a cara con los pacientes. ¿Cómo trabajas con ellos, por favor? Bueno, sí, obviamente sabemos que este paciente va enfocado o ya tiene la intención de una cirugía bariátrica. Entonces, en la primer consulta nos dedicamos a valorar si el paciente es candidato a esta cirugía. Y creo que hay tres factores primordiales que yo considero o tomo en cuenta para ver si el paciente es candidato. El primero es preguntar y saber cuántos intentos ha hecho por bajar de peso. Eso para mí es algo fundamental, porque cuando llegan con uno, quizá te dicen, pues usted es la quinta nutrióloga que visito, la séptima nutrióloga que visito. Entonces, este tipo de pacientes definitivamente pues ya tienen mucha experiencia con respecto a que conocen muy bien qué es un nutrimento, qué son las proteínas, para qué nos sirven, los carbohidratos. De hecho, les digo, ya casi pueden ser nutriólogos. Sin embargo, está esta parte de que no han tenido un resultado óptimo y favorable. Y aquí también preguntamos cuántos intentos ha hecho y dos, si lo ha hecho a través de un acompañamiento multidisciplinario, porque efectivamente si estos pacientes no han tenido un buen resultado, quizá es porque no han hecho esta integración de manejar su problema desde la parte psicológica o emocional o bien desde la parte fisiológica, porque puede haber situaciones o enfermedades que impidan que ellos bajen de peso de manera normal. Por ejemplo, hablamos de un problema de hipotiroidismo, ¿no? Que ahora es más común que antes y que esto obviamente impida que ellas puedan recuperar o bajar de peso de manera como continua, constante y sobre todo sostenida. Tenemos otras circunstancias, también pueden ser de la parte hormonal, por ejemplo, que tengan quistes en los ovarios o cualquier otra cuestión fisiológica que impida este cambio en el peso. Entonces, eso sería como mi primer pregunta en la cual yo me enfoco para empezar a indagar qué ha pasado con este paciente. De ahí, pues ya derivo en la parte que ellos me platican, desde cuándo tienen estos problemas de peso. Muchos te comentan que es desde que son niños o hay algo que detona esta parte del sobrepeso o de la obesidad, que en muchas ocasiones me ha pasado en el caso de mujeres que es después de tener a sus hijos. Es decir, quizá no se cuidaron de manera correcta en sus pesos durante el embarazo y en el primero acumularon, quizás si tienen 3 hijos, acumularon en el primero, no sé, 7 kilos de más. Después no se esperaron como lo correcto, no bajaron de peso a su peso que tenían previo al embarazo y ahí empiezan a acumular kilos de más. Esto también es una como constante que yo puedo observar, sobre todo en mujeres que llegan al tratamiento o valoración del tratamiento cuando están ya casadas o han tenido hijos. Entonces, el conocer su historial de peso a mí me abre un panorama de qué es lo que ha pasado. Aunque no soy la parte de psicología, sí tengo, nosotros como nutriólogos hacemos algo que se llama proceso de atención nutricia y en esta valoración podemos decir que son 4 cosas primordiales. El A, que es la parte de antropometría, en donde nosotros evaluamos cómo está de peso actualmente, cómo es su estatura para sacar el índice de masa corporal y de acuerdo a su IMC también sería como la segunda característica para ver si es candidato. Esto en cuestión de la norma 008, que es la que nos da como los parámetros para que el paciente pueda ser candidato desde el punto de vista de medidas, ¿no? Medidas, peso, talla y demás. Después la segunda parte que evaluamos, además del peso, la estatura y composición corporal, vemos sus datos bioquímicos. Y esto también me da un preámbulo si el paciente puede ser candidato. Tú sabes que estas cirugías les conocemos como cirugías metabólicas y tienen como objetivo también nivelar, en este caso, sus niveles de glucosa, quizás si los tienen por arriba de lo normal, o sus niveles de colesterol, triglicéridos, pacientes que hemos visto que y sabemos que tienen algún problema, por ejemplo, de diabetes y que además llegan a suministrarse insulina.
una vez que se operan, lo hemos comprobado que son pacientes que en muchas ocasiones dejan y tienen que dejar ya de suministrarse insulina por el éxito de la cirugía. Entonces está la segunda parte, la primera es antropometría, repito, peso, estatura, medidas, composición corporal. La segunda es la parte bioquímica. Ahí te decía que vemos todos los resultados de sus análisis para ver si también el paciente es candidato. Si tiene obesidad, más aparte comorbilidades, como las que platicábamos, que sea un paciente con diabetes, con hipertensión, con el famoso síndrome metabólico, en donde además la cintura está incrementada, que tiene triglicéridos elevados y demás, entonces también sería como otra parte para saber si es candidato, sería la parte bioquímica. La tercera parte que evaluamos es la parte clínica. Ahí de manera física observamos algunos signos que pueda tener el paciente, como es la famosa, no sé si has escuchado, acantosis, o la gente que nos está escuchando, la acantosis, que es cuando tienen esta coloración oscura a nivel sobre todo de lo que son pliegues o dobleces que tenemos en nuestras articulaciones, sobre todo en la parte del cuello, en la parte del codo, en la parte de las piernas. Entonces, si el paciente generalmente va o acude con una blusa quizá de manga corta, ahí es donde ya puedo ver también la parte de codos, pero pues por supuesto el cuello generalmente lo veo, y son una parte de los signos que yo puedo observar si el paciente también puede hacer que, aunque no se haya hecho un análisis bioquímico, pudiera tener algún problema de resistencia a la acción de la insulina o algún problema de diabetes. Así como eso, otros signos que también observamos. Si observamos esto, pues tenemos una palomita a su favor en cuestión de que quizá también pueda ser candidato para regular esta parte de pues datos bioquímicos y clínicos que tiene. Y la última parte, que sería la cuarta, una valoración en la cuestión dietética. Aquí le llamamos a lo que es encuesta recordatorio, generalmente de 24 horas, en donde le preguntamos al paciente qué comió un día antes, hacemos un registro, calculamos calorías, pero si, por ejemplo, el paciente acude un lunes a consulta, es muy probable que el domingo haya comido cosas distintas a lo que normalmente come, porque estamos hablando que el domingo muchos quizá comemos en la calle o consumimos alimentos de otro tipo, ¿no? Mucho más calóricos, con más grasa, con más calorías. Y si fuera el caso que él acude un día lunes, pudiera yo preguntar qué comió un día entre semana o qué come un día entre semana para poder evaluar si realmente él pudiera ser candidato por la parte de que hay tres tipos de comedores: los que son picadores, que comen todo el tiempo; aquellos que son golosos, que les gusta mucho la parte dulce; y los que son glotones, que comen mucho. Esto, al final de cuentas, también es un indicio para saber si el paciente es candidato, y sobre todo, en lo que a mí respecta, yo pudiera sugerirle al médico qué tipo de cirugía pudiera aplicar en este paciente por el tipo de comedor que es. Si, por ejemplo, quisiera optar por una banda gástrica en donde el líquido pasa sin problema, y este paciente me hace referencia que consume muchas malteadas, que sabemos que son ricas en azúcares, o que consume mucho chocolate así, o cafés de X marca, ya iba yo a decir una marca, X marca, que además sabemos que tiene azúcar, que tiene paná, que tiene pues crema y demás. Entonces sabemos que este tipo de cirugías, o en este caso tratamiento como es la banda, no sería la mejor opción, porque es un líquido que pasaría sin problema. Entonces, esto también a mí me sirve mucho, conocer el tipo de dieta que lleva, hábitos de alimentación, a qué hora come, a qué hora se duerme, cuestión de hábitos así también se preguntan. Y ya como extra, sí vemos la parte socioeconómica y por supuesto emocional, aunque no me enfoco al 100%, pero se detecta de manera inmediata. Me pasó con un paciente ya hace muchísimos años, fue de mis primeros pacientes en bariatría, en donde yo le pregunté por qué, eso sí es una pregunta de ley: ¿por qué quieres operarte? Para ti, ¿cuál es como tu motor? ¿Por qué surgió esta idea de cambiar tanto físicamente o quizá por salud? Y lo primero que me dijo al estarse pesando es que el días antes había tratado de suicidarse. Sin embargo, yo no soy la psicóloga, pero yo ya detecté que hay algo que quizá no sea el momento óptimo para que él pueda
entrar a una cirugía, no está preparado y ahí de inmediato se canaliza, aunque sabemos que es un proceso multidisciplinario, pero se platica con el equipo para que también se tome la mejor decisión con cada paciente. Entonces son como 4 evaluaciones o valoraciones que hacemos de manera muy general y las 4 me sirven para saber si el paciente es candidato a esta cirugía. Así es, así es. Pues mira, justo como tú estás comentando, Ceci, esa es la parte que tú valoras y luego lo que quiero comunicarles a todos el día de hoy, que la parte que hacemos terapeutas o psicoterapeutas, psicólogos o nutriólogos, tiene que ver en el trabajo multidisciplinario, ¿ok? Porque seguramente tú lo has visto, Ceci, de repente como que entre profesionales se ponen hasta un poquito el pie. Y realmente para poder llevar a un buen puerto a estos pacientes, necesitamos empezar a trabajar de manera multidisciplinaria, teniendo muy buena comunicación, pues todos los especialistas. El día de hoy no incluimos en esta charla a nuestro cirujano bariatra, porque trabajamos con un par de cirujanos bariatras, como para que les dé el punto de vista que él tiene también. Y también incluiríamos a veces hasta terapeutas, entrenadores físicos, psiquiatras y demás, y les voy a explicar por qué. Porque, como bien comentó ahorita Ceci, que ella checa esos 4 puntos que son muy importantes para poder acompañar al paciente bariátrico. Generalmente, después de esta primera consulta, en toda la parte de lo nutrimental, nutricional o nutricio, porque me decías que es la nueva forma en que se dice, ¿verdad? Y no quiero ofenderle, ¿no? Luego tenemos que ver también y voltear a observar la parte psicológica y emocional, ¿ok? Porque como bien comenta Ceci, son personas que generalmente llevan un largo camino de visitas a diferentes nutriólogos. Son personas que a veces saben ya muchísimo más de dietas y de nutrimentos y de carbohidratos y cuentan calorías, ¿no? Y traen historias de vida. Tal vez ya hay muchísima desesperación y muchísima frustración porque llevan años de su vida haciendo dieta y no está funcionando. O llega un momento donde sienten que se bloquean y no pueden seguir avanzando. Entonces, es bien importante checar ahí lo emocional. Y yo en la primera, bueno, nos está poniendo aquí Carla, que si podríamos repetirlo, lo de nutricio. ¿Quieres explicar esto, Ceci? Porque ahora se le llama nutricio. Ajá, puede ser evaluación del estado nutricio o de nutrición del paciente. A esa parte me refiero, la evaluación del estado nutricio o de nutrición. Y lo que ocupamos como nutriólogos, por si nos están escuchando algunos nutriólogos, es esta herramienta que se llama proceso de atención nutricia, que se abrevia como PAN, y fue una herramienta que surge primero por la Academia de Nutriólogos en Canadá, posteriormente en Estados Unidos, y ahorita lo estamos adaptando aquí a nuestro país porque lo que queremos es estandarizar la valoración o la evaluación que hacemos en nuestros pacientes a nivel nacional. Entonces lo pueden encontrar así, como PAN, proceso de atención nutricia, y es como la manera en donde viene identificada toda la parte de levantamiento de encuesta o historia clínica y demás que tomamos en cuenta en cada paciente. Exactamente. Y es que necesitamos tener ciertas formas, ciertos métodos de evaluación para poder registrar la información del paciente, para poder valorar si es posible que se someta a una operación bariátrica, una cirugía bariátrica o no, porque habrá pacientes que incluso no son candidatos. Y para eso necesitamos, y es la parte donde los psicoterapeutas o psicólogos bariatras entramos, empezamos a checar la parte emocional. Pues así como Ceci ahorita acaba de mencionar lo que ella prevé y valora en la primera sesión, en la primera sesión de acompañamiento psicológico y emocional, lo que tengo que valorar es la historia familiar del paciente, ¿no? Esta pregunta que tú haces del por qué quieres bajar de peso también se hace en la valoración psicológica porque desde ahí nos permite ver cuáles son los objetivos del paciente para poder alcanzar esto. Por ejemplo, es muy común, muy común en verdad, que también tuvimos una paciente que atendimos juntas, en donde me decía que, bueno, para poder tomar la decisión de someterse a la cirugía,
uno de los obstáculos principales que tenía que romper era que su familia no la apoyaba porque ellos decían que era un problema de autoestima, que ella no se estaba aceptando tal y como era. Ciertamente ella tenía, bueno, un sobrepeso fuerte, estaba teniendo problemas de diabetes, de hipertensión, problemas con sus articulaciones, seguramente también estábamos hablando ahí de apnea del sueño, y eso producía, obviamente, pues problemas en su autoestima, eh, problemas de bajo reconocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, una de las partes que tuvimos que trabajar es cómo observar el problema de sobrepeso y obesidad no como un problema estético, no como un problema de acéptate como eres, que tenga que ver con la autoestima 100%, sino que tuvimos que trabajar con ella como el problema de obesidad y sobrepeso es un problema de salud y es un problema de salud real. Entonces, fíjense, por eso es tan importante el poder trabajar con la historia familiar. ¿Quiénes son tus redes de apoyo? ¿Quién te apoya? ¿Quién no te apoya? ¿Quién en tu familia lo ve como un problema? ¿Quién lo ve como una exageración? Porque si el paciente llega a someterse a cirugía, es muy común, y eso lo vemos Ceci y yo cuando vamos a hacer las visitas al hospital y demás, a personas que están en pleno postoperatorio y es la misma familia la que les acercan los taquitos, el pollito Sí. frito, los helados, ¿no? Porque ahorita Ceci nos va a hablar de una vez que ya se sometió al paciente a valoración y llega a la cirugía bariátrica, cuál es el proceso que solemos seguir en esta paso, incluso alimentos, porque hay un seguimiento y hay una forma específica de poderlos llevar. Entonces, por eso es que tengo que checar en terapia emocional y psicológica cuáles son las redes de apoyo, qué personas de la familia lo están apoyando o no, incluso si hay historia de obesidad o no en la familia, porque a veces es como ciertas alianzas psicológicas y emocionales que hacemos a través de otros miembros de la familia. Hacemos muchísimo también el ver y el valorar cuáles son los hobbies del paciente, cuál es el oficio del paciente, a qué se dedica. Recordarás también un chico que Sí. llevamos tú y yo, en donde su profesión era conductor, ¿no? Del transporte de una panificadora. Ujú. Entonces, él comentaba cómo esta parte del postoperatorio se le iba a hacer complicada porque pues por su trabajo iba a tener ahí contacto directo con el pan y con toda esta historia del mal comer. Y comentaba también pues, que generalmente él sí salía a hacer ejercicio, jugaba básquetbol, recuerdo, pero que todos los amigos que jugaban básquetbol con él por las tardes sufrían de sobrepeso, que de hecho estaban como muy expectantes de la cirugía, de cómo iba a salir, para ver si ellos también se animaban, y que parte de las pérdidas que iba a tener en el camino no solamente iba a ser como someterse a la cirugía, sino que él estaba consciente que iba a tener como que transformar sus amistades, porque si continuaba con las mismas amistades y con los mismos hábitos, en donde después del partido de básquetbol generalmente terminaban en un restaurante de comida rápida, pues se le iba a ser muy, muy complicado sobrellevar el tratamiento posterior. Entonces, en esta primera consulta, valoramos toda esta parte emocional, valoramos qué tan en contacto está la persona con sus emociones, si los puede identificar o no, cómo se siente, si está triste por la situación que está viviendo, si está enojado o enojada, si tiene miedos, si son reales, si son auténticos, si son genuinos, si son solamente imaginarios, y entonces hay que trabajar sobre el grado de fantasía que está teniendo la persona. Tenemos que identificar también cuáles son las expectativas con la operación, Sí. que es muy común que de repente las personas lleven fotos incluso de alguna actriz, de algún factor famoso, pretendiendo que ese va a ser el resultado que van a obtener, cuando tal vez no se estén dando cuenta que es un proceso que va a llevar tiempo, que necesita cambios de hábitos, que necesita mucho trabajo en la autoaceptación, en la autoestima, etcétera. Y una parte bien, bien importante que checo en esa primera sesión es que la persona no tenga algún trastorno psiquiátrico, que tenga adicciones, ¿no? Alcoholismo, tabaquismo, alguna adicción a alguna sustancia, alguna droga,
y que, bueno, cómo está el grado de ansiedad y cómo está el grado de presión. Porque hace unos minutos comenté que tenemos a veces parte del grupo multidisciplinario que le damos apoyo a este tipo de pacientes, eh, es el psiquiatra. Y es que cuando hemos identificado que la persona tiene una ansiedad y una depresión que puede llegar a ser clínica, pues no sería nada recomendable someterlo a una operación que tal vez va a darle un poco más de ansiedad o que puede llevarlo a deprimirse más si es que no tiene las herramientas necesarias para poderle hacer frente. Y a veces, junto con el acompañamiento de los psiquiatras, nos ayudan y nos apoyan a través de fármacos para que tengamos un mejor control del paciente y entonces sí podamos darle el visto bueno para someterse a una cirugía bariátrica. No sé si hasta aquí, Ceci, quieras agregar alguna cosa que se me está olvidando y que tú también desde tu experiencia consideres que es importante e interesante. Pues definitivamente el trabajo multidisciplinario creo que es lo que determina el éxito del paciente. Nos ha tocado también escuchar casos que no han sido valorados con todo el equipo multidisciplinario y sabemos que las cirugías no van a tener el mismo éxito porque yo puedo llegar con el cirujano y pues por supuesto él en muchas ocasiones, no digo que es todos, pueden decir sí te opero porque sabemos que genera una entrada, un ingreso para ellos en cuestión de la cirugía, pero éticamente hablando no sería lo mejor porque necesita forzosamente que ellos tengan una valoración por parte tuya como psicólogo, por parte del nutriólogo y que como equipo definamos cuál sería el mejor tratamiento para este paciente. Creo que no hay tratamientos generales, debe ser individualizado a cada paciente, como dice Gina, lo tratamos de manera individual y es importante considerarlo como un individuo que es un ser complejo, repito que somos cuerpo, alma y espíritu y todo esto conforma a un solo individuo que quizá no tenga o no requiera el mismo tratamiento que otro que recibimos en la misma semana. Ahí deriva nuestra parte de especialización o de trato con cada uno de nuestros pacientes. Entonces, el trabajo multidisciplinario, de hecho, lo indica la misma norma 008 de tratamiento para paciente con obesidad y sobrepeso. Debemos forzosamente incluir una valoración, un seguimiento desde la parte de vista multidisciplinaria. Ujú. Así es. Entonces, a veces también es posible que tengamos pacientes eh, que, bueno, como es requisito de los cirujanos bariátricos el poderlos someter a una operación y necesitan que vayan y sean ahora sí que observados y evaluados por todo el equipo multidisciplinario, es muy común que tengamos pacientes que llegan a la primera sesión buscando el visto bueno, pero que también en estas sesiones nos demos cuenta que para llegar a la cirugía, y eso vas a hablar tú de sí, requieran bajar de peso, requieran ajustar ahí los kilos para poder llegar y requieran más de una sola sesión. Y en la parte emocional, también cuando se identifica algún trastorno, algún problema de fondo, falta de apoyo tal vez de los familiares o demás, también es posible que solicitemos antes de dar visto bueno para la cirugía 2 o 3 sesiones para poder corregir puntos importantes y asegurar de esta forma la cirugía que pueda llegar a ser exitosa. Creo que en el caso de un nutriólogo, y seguramente también lo palpas tú, viene esta parte de hacerlos conscientes del proceso que van a vivir y ver la constancia que tienen antes de operarse, porque al final es explicarles que la cirugía no lo va a hacer todo, que definitivamente la modificación de hábitos y estilo de vida es lo que lo va a llevar al éxito, que la cirugía es como un pasito chiquitito que nos va a ayudar a lograr esa meta, pero al final de cuentas esa meta se logra por lo que ellos van a hacer en modificación y cambios de su estilo de vida. Entonces, para mí es muy importante valorarlos no un mes antes, quizá hasta 3 meses antes, y ver qué tan constantes ha sido en estos cambios de hábitos y estilo de vida, porque cuando ellos empiezan a flaquear, digo, si así pasa cuando no tenga la cirugía, ¿qué va a pasar cuando él coma algo fuera de lo que uno le pueda indicar? Pues se va a poner mal. Tenemos que, no tanto el objetivo es bajarlo de peso antes de la cirugía, sino ver su constancia y ver qué tan preparado está
para estos cambios que él va a sufrir a las porciones. Por ejemplo, yo generalmente, dependiendo cuántos meses antes los vea, pero sí hago o les doy dietas muy bajas en calorías para que ellos vayan entendiendo y midiendo el tamaño de sus porciones que posteriormente a la cirugía las van a consumir. Así es. Y bueno, tal vez esto nos lleve entonces, una vez que hemos dado el visto bueno, que el paciente está listo para someterse a una cirugía bariátrica, tal vez nos puedas contar, Ceci, qué es lo que sigue. ¿No? Acabas de hablar de porciones, acabas de hablar de que van a cambiar muchos hábitos. Entonces, dentro de estas consultas que ahora tenemos post cirugía, ayúdame a explicarle a la gente que nos está viendo qué es lo que tú empiezas a hacer o qué valoras ya como especialista en nutrición y para que yo también les pueda complementar con el trabajo que seguimos haciendo posteriormente a través de las emociones y la psicología en este seguimiento que les damos. Podríamos nosotros definir 4 etapas posteriores a la cirugía. La primera semana, nosotros indicamos, le llamamos una dieta de líquidos claros. Ellos tienen que estar conscientes que sobre todo en esa primera semana y la segunda solo van a poder consumir líquidos. Cambia dependiendo si es de líquidos claros o dieta líquida completa, pero aún así, primeras 2 semanas no pueden consumir nada sólido. La tercera semana, dependiendo el tipo de pues tratamiento que ellos tengan, ya sea manga o bypass, cambiaría si nos vamos a la tercera semana a realizar papillas y purés, y en la cuarta semana ya incluimos una dieta, vamos a decir, en consistencia normal, pero blanda. Se refiere a que no tenga excesos de grasa y, por supuesto, de azúcares. Y a partir de la cuarta semana, es decir, cuando ellos ya cumplen el mes, la dieta podríamos decir que es normal, pero las porciones desde un inicio van a modificar por completo. Si fuera una manga gástrica, quizá las calorías son un poquito más elevadas. Estamos hablando de 1,300 calorías, dependiendo del paciente. Pero si fuera un bypass, apenas estamos cubriendo 800, 700 y vamos cambiando este contenido energético de acuerdo a lo que le llaman el punch o la capacidad gástrica, en caso que fuera de un bypass. Entonces, sí hay muchas cosas que determinan qué va a pasar después, pero de manera general, sí hablamos de un proceso de un mes en lo que vamos haciendo una modificación a una dieta, entre comillas, normal, aunque ellos saben que ya va a haber cosas que definitivamente no van a volver a poder consumir, como un refresco, una bebida gaseosa, sea manga o sea un bypass gástrico, que son como las más ocupadas o socorridas por los cirujanos. Definitivamente algo que contenga gas no lo van a poder volver a consumir porque causa obviamente esta parte de distensión en ese pequeño estomaguito que hay. Masticar chicle también se complica porque pues de igual manera puede haber gastritis por esta modificación que hay en el aparato digestivo. Y por supuesto algo que ellos tienen que tener muy claro es que si se animan y fueran candidatos a un bypass gástrico, son pacientes que van a tener que estar suplementados de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque hay una modificación en el aparato digestivo, no hay absorción de muchos macro y sobre todo micronutrimentos que debemos dar forzosamente de una manera externa a través de suplementos. Entonces, si lo que quieren ellos es evitarse consumir tantas pastillas por el síndrome metabólico que quizá hayan tenido antes, no se espanten, solamente es el suplemento, lo único que consumirían, porque es muy probable que el médico retire todos los medicamentos para la presión, para la diabetes, todo eso se quita conforme el paciente va avanzando en el tratamiento, en la pérdida de peso y valorando sus niveles bioquímicos de, ya sea, repito, de glucosa, colesterol, triglicéridos, cómo va la presión, y solo se quedarían con la toma de suplementos. Pero eso lo tienen que tener presente porque al final también es un gasto. O sea, es un gasto en los cuales ellos tienen que invertir en estos suplementos. Quizá gasten al mes alrededor entre la proteína y los suplementos de 2,500 pesos al mes. Y lo que yo hago ahora es hacer una suplementación muy individualizada. Entonces, antes de la cirugía, les mando justamente a hacer análisis de cómo está su vitamina D, cómo está, por ejemplo, sus niveles generales de vitamina. Las más importantes que evaluamos es
la vitamina D, que es la que generalmente suplementamos, la B12, que es la que no hay absorción por esta parte que se modifica de aparato digestivo. Y si yo tengo sus bioquímicos y veo que están bien, quizá la suplementación la postergue. No quiere decir que quizá nunca, pero sí la puedo postergar hasta ver cómo van sus niveles y no suplementar a todos por igual. Más bien depende de sus bioquímicos para poder dar seguimiento en esta parte de suplementación. Hablo de vitaminas y minerales, sobre todo. Así es. Y bueno, generalmente lo que yo voy viendo en este postoperatorio, seguimos viendo este apoyo y estas redes de apoyo que puede tener el paciente y trabajamos muchísimo con aspectos como el duelo, porque al final del día es un tema de pérdidas, ¿no? No solamente perder peso, es un tema de dejar detrás pues todo lo que conocí en mi vida normal. Fíjense cómo estamos hablando desde no poder volver a tomar eh, bebidas gaseosas. Y eso para muchas personas implica un gran esfuerzo. Entonces, yo me dedico muchísimo a trabajar toda esta parte del duelo, de la nueva aceptación del cuerpo, qué pasa cuando tenemos un cuerpo con una necesidad y dentro de la pérdida que va teniendo bulbos en la piel, ¿no? En aceptar este nuevo cuerpo, en sentirse cómodo en este nuevo cuerpo, y tenemos que trabajar muchísimo con la parte familiar, porque también las dinámicas van a cambiar en la familia. Yo recuerdo mucho un caso una vez de una chica que dentro de eran tres hermanos hombres y ahorita contestamos esa pregunta, que nos estamos haciendo una pregunta, pero bueno, eran tres hermanos hombres y ella como mujer, y la única que tenía sobrepeso en la familia era ella. Entonces habla con los hermanos, la apoyan para poder meterse en cirugía bariátrica, y pues como empieza a ganar seguridad, porque empieza a perder peso, lo que hace es que se inscribe a un gimnasio. Los hermanos están casados los tres y era la responsable de la mamá. Y en el gimnasio, pues ella empieza a sentirse más motivada, sigue bajando de peso, se siente muy bien y conoce a un chico. Conoce a un chico, pues ya con posibilidades de querer hacer su propia vida, pero esto va haciendo que de repente, pues ya también le empieza a exigir a los hermanos ayuda para ayudar a la mamá. Ya no puede ella sola, ella también tiene una vida que quiere vivir. Y fíjense, este cambio de dinámica, el perder peso, el empoderarse, el sentirse segura, el conocer a alguien, y entonces sí por primera vez querer y soñar con la posibilidad de estar con alguien y de hacer su propia familia, provocó muchísimos problemas con sus hermanos. Porque claro, vino a mover la dinámica normal que conocían. Entonces, por eso es que insisto tanto en trabajar con las familias, trabajar con los esposos, con las esposas. A veces, aunque no lo crean, no hay un apoyo genuino en esto, porque también se trabajan las inseguridades de la pareja, ¿no? Mi pareja está adelgazando, se está empezando a ver bien, la veo motivada, la veo sonriente, va a querer salir más, y si entonces ya no vuelve a verme, y si entonces ya no soy suficiente, y es que mucho hemos hablado tal vez en otras ocasiones, en conferencias y en la web, Ceci, que me has invitado, sobre el comer emocional, Así. ¿no? Cómo tiene que ver este comer emocional y cómo a veces el comer y en exceso está tapando ciertas formas que tenemos de vincularnos, de relacionarnos con otros. Y entonces esta parte también es muy importante que la podamos trabajar al mismo ritmo que vamos trabajando toda esta parte de cómo se van a fundamentar. Así es. Creo que por ahí había una pregunta, Gina. Sí, hay una pregunta que pone Carla nuevamente y pone, ¿existe relación entre comer sano y tener dinero? A ver si te la despache. Definitivamente no necesitas tener dinero para comer saludable. Todo se trata de una elección. Eh, por ejemplo, me ha tocado también dar pláticas. En algún momento trabajé en el gobierno municipal y pues iba yo a la parte de policía, tránsito municipal, ¿no? Y me decían, es que usted dígame, como nutrióloga, ¿qué tan difícil es para nosotros, estamos en la calle, y encontrar algo saludable, ¿no? O algo que me pueda ayudar a mi salud? Y le dije, se trata de una elección. Dije, tú puedes entrar a una tiendita
y quizá en esa tiendita encuentras o refresco o agua sola o agua simple. Ahí viene esta decisión. Quizá te valga más cara justamente el refresco que la misma agua, pero está en tu elección. Entonces tú puedes tener cierta cantidad de dinero y todo depende en qué lo quieras invertir. Yo siempre les comento a mis pacientes que el aprender a comer, porque es lo que realmente damos en consulta, más que un menú en donde tú no sabes de dónde salió o de dónde surge, es enseñarles a que ellos decidan qué es lo mejor para su cuerpo. Así les digo, así como un auto requiere gasolina para que avance, tu cuerpo requiere alimentos, que es lo que te va a dar energía para que tu cuerpo trabaje. Y así como hay gasolina de primera, Magna, Premium, Huachicol, así también es alimento que tú eliges. ¿Qué eliges para tu cuerpo? Magna, Premium o Huachicol. El Huachicol sería todo aquello que le llamamos pues comida entre comillas, chatarra. A mí no me gusta mucho ese término porque creo que todos los alimentos de alguna manera nos dan algo, hasta en la parte emocional. Sin embargo, se trata de las cantidades que elegimos. Pero bueno, regresando a la pregunta, el comer sano no implica mayor gasto en dinero. Se trata de que el dinero que tú tengas lo inviertas de la mejor manera y para que esto lo logres, puedes hacer una planeación perfecta de lo que vas a comer en la semana. Cuando vayas al súper, lleva una lista y esto te va a ayudar muchísimo a no perderte qué es realmente lo que necesitas para preparar tus alimentos de la semana. Hay que invertir tiempo en nuestra alimentación. Es de los procesos más repetidos en nuestra vida. Cuando nosotros creamos conciencia de la importancia de la alimentación en nuestras vidas, de hecho lo vivimos ahorita en cuarentena, ¿no? Todavía algunos estamos quizá un poco encerrados, pero cuando estuvimos mayor tiempo encerrados y la mayor cantidad de gente, ¿qué te decían? ¿A qué podías salir? A comprar comida. Entonces creo que desde ahí viene esta parte de que tenemos ahora, si esto no nos lo dejó claro, la cuarentena, la pandemia, el por qué mucha gente moría, porque definitivamente pues las causas eran muchas, pero mucha gente que ha muerto por COVID, no todos, pero muchos están relacionados con problemas que derivan de una mala alimentación, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Modificar nuestros hábitos de alimentación para ganar salud. Quizá tengo la de malas, el antecedente de cáncer en mi familia y lo voy a detonar o no, también depende de mi entorno, en dónde me muevo, qué es lo que como, hago ejercicio, con qué me alimento. Y en la parte también, como decía Gina, emocional, espiritual y del alma, todo se conjunta, no somos seres en conjunto, no somos seres aislados, vivimos en una sociedad, entonces todo tiene que ver y pues esa sería mi conclusión, que realmente no, el comer saludable no implica mayor gasto de dinero, solo se trata de invertir lo que tengas, sea mucho o poquito, con mejores alimentos. Y para eso estamos como nosotros los nutriólogos, para ayudar y orientar en cómo elegir tus alimentos para que inviertas tu dinero de la mejor manera. Y ahí complementando un poquito lo que estás diciendo, Ceci, es un ejercicio que realizo mucho en terapia. Este, son dos ejercicios que realizo mucho en terapia. El primero a veces el paradigma mental que tenemos sobre ciertos alimentos. Gente que de repente me dice, nunca he comido tal verdura, porque en mi casa pues nunca me la dieron, a mi mamá no le gustaba, entonces directamente no la cocinaba. Entonces, sí realizo juegos o actividades, por así decirlo, dentro de la consulta, dentro de la terapia. Una de las herramientas que tengo como terapeuta es la hipnosis. Entonces, a través de estados alternativos de conciencia, lo que hago es provocar que la persona le vendo los ojos, ¿no? Provoco un ambiente controlado y muy cuidado en donde la persona se sienta respetada, pero también se siente en confianza. Y ponemos dentro, previamente le hago hacer una lista de alimentos que no le gustan y quiero que me diga por qué no le gustan. La mayoría de las veces ni siquiera tiene que ver porque ya los probaron y no les gustó. Tiene que ver porque nunca se los dieron, porque en algún momento lo probó mal cocinado y no le gustó, este tipo de situaciones. Y pongo ahí alimentos que dicen que les gustan mucho. Pueden ser procesados, pueden ser naturales, pueden ser de la procedencia que sea. Y luego, entonces, con los ojos cerrados, hacemos un juego, un ejercicio en donde la persona prueba los distintos alimentos, va haciendo anotaciones de si le gustó, si no le gustó, sintiendo la textura, si, olfateándolo, etcétera, etcétera. Y es bien curioso
el hallazgo que yo tengo, porque generalmente muchas de esas verduras, muchas de esas frutas que generalmente va por ahí, que decían que no les gustaban, cuando les dan una oportunidad de otra forma, ahora sí que disfrutándola con todos los sentidos, y la conclusión es la misma, que pues, no está tan mal, ¿no? Que tal vez no lo habían probado de esa manera, que tal vez se quedó con la idea de que en algún momento le dijeron que era fea y que no había que comerla, pero que ahora que lo probó de otra forma, sí la puede comer. Y también el resultado de esos alimentos que a veces les gustaban mucho, el chocolate, el pastel, etcétera, muchas veces comentan, Gina, me di cuenta que no me gusta tanto, ¿no? Que lo como ya como por inercia, porque a veces estoy tapando ahí un hueco emocional que no me permito ver de otra forma. Entonces, esto nos permite, a su vez, trabajar con el comer emocional que tiene que ver con la ansiedad, porque es bien, bien común. O sea, la mayoría de pacientes con obesidad, peso, aunque tal vez nunca lleguen a una cirugía bariátrica, comentan que, y tú no vas a dejar mentir, Ceci, varias situaciones, que es muy normal que se tenga que desabrochar el botón de la camisa, el botón del pantalón para seguir comiendo, que es muy normal que durante su día vayan a la noche a acostarse con reflujo, sintiendo malestar, que es muy normal que se den cuenta que llegó un momento en donde ya no tienen hambre, pero que estaban tan inmersos en el trabajo o en algunas otras cosas, problemas y demás, que siguieron comiendo hasta que se acabaron los paquetes de lo que fuera. Entonces, este tipo de ejercicios nos permite hacerlos como mucho más conscientes, y sí se los provoco a través de trances hipnóticos, para que observen cómo a veces ellos mismos tienen dentro de su cuerpo una sabiduría muy grande, en donde el mismo cuerpo, así como te dice, ¿qué le vas a meter, guachicol, premium o magna? El tanque de gasolina, que es el estómago, tiene una capacidad. Si tú lo dejas por debajo de esa capacidad, tal vez se va a acabar muy rápido la energía y no vas a poder seguir caminando, no vas a poder llegar a esos lugares donde quieres llegar. Pero también si lo llenas de más, va a llegar un momento en que la gasolina se va a desperdigar por todos lados. Entonces, es como volver a escuchar a tu cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo es muy sabio, nuestro cuerpo, nuestro estómago, desde que nacemos tiene casi, está diseñado para recibir la cantidad de comida perfecta. Y tú ahorita lo comentabas muy bien, Sophie. A veces ni siquiera es un tipo de alimento u otro. Yo siempre recomiendo, porque a mí me gusta, aunque no soy nutrióloga, pues comer los alimentos lo más frescos posible, lo más preparados en casa posible, quitándonos de estos alimentos procesados y ya no por un tema de si son chatarra o no, sino por los colorantes que puedan tener, los conservadores que puedan tener, todas estas cosas que de repente son añadidas para darles un sabor incluso artificial, que ni siquiera es el real. Pero más allá de eso, es las cantidades. ¿Cuántas veces vamos a un buffet y agarramos el plato más grande y lo llenamos? Porque además como el comer tiene ahí como esta asociación a lo que comentaron ahorita hace un momento, el tener dinero, a la abundancia, entonces me sirvo todo lo que vengo en el buffet porque además ya pagué por él, ¿no? Cuando en realidad, si escucho a mi cuerpo, llega un momento que dice, ya no quiero más. Entonces, ese tipo de ejercicios yo los hago, y un ejercicio más que realizo mucho incluso con adolescentes es lo que tú decías, Ceci. A ver, ve al mercado, ve al supermercado y es un ejercicio mental de qué es lo que comprarías esta semana para tu casa. Y generalmente la regla es que con el mismo presupuesto pueden comprar muchísimo más comida saludable que comida procesada, ¿no? O comida chatarra, aunque el término no sea del todo adecuado. Incluso es muy normal tener comedores nocturnos, tener gente que no come en su casa, que desayuna, que se brinca varias comidas, que no hace colaciones. Muchos de ellos están haciendo solamente una comida y ya, pero la hacen hipercalórica o la hacen generalmente comiendo en la calle. El taquito, el hot dog, el molote, y créanme que de esta forma cuando lo dedicamos crea una diferencia bien fuerte y ahí con eso les damos la idea de que se come, eh, que el comer sano y el comer bien tiene que estar ligado con el peso.
Así es. ¿no? Platícanos un poco, porque una de las cosas, déjenme checar, estamos creo que ya por concluir. Sí, Sí. estamos por concluir, ya tenemos unos minutos, pero platícanos un poco, Ceci, porque generalmente tenemos un problema, las personas que acompañamos a personas con sobrepeso y obesidad, y esto es que no dan seguimiento. Llega un momento en donde encuentran algún resultado, entonces ya no dan seguimiento. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Para terminar. Sí, pues bueno, obviamente si ustedes están interesados en esta parte de cirugía bariátrica, definitivamente en esta parte previa a la cirugía, en donde yo valoré si el paciente tenía como la constancia para continuar en esta modificación de hábitos, se sigue notando después de la cirugía. Y lo mínimo que yo debo dar un seguimiento es de 6 meses, por lo menos. Y dentro de esos 6 meses, quizá al año tenga que volver a ver al paciente y se vuelven a mandar la parte de análisis bioquímicos para ver si estamos bien en cuestión de, repito, de vitaminas y minerales sobre todo, para ver si la suplementación se dio de manera correcta, no hay deficiencias. ¿Y qué les pudiera decir? Que todo lo podemos ver previo a la cirugía, si el paciente va a tener la constancia para continuar y sobre todo la fuerza de voluntad para hacer este cambio de hábitos y no dejar tampoco el seguimiento en tu caso con la psicóloga y porque al final somos, como decíamos, somos un todo. Y si se desprenden de ti, entonces a mí no me va a ayudar porque entonces también pueden dejar la parte de nutrición y mandarlo todo a la goma, ¿no? Tirar la toalla muy pronto. Entonces el seguimiento, en mi caso, por lo menos tiene que ser por 6 meses y generalmente por lo menos 3 sí los veo. Quizá es más fácil que acudan conmigo porque ellos no tienen el equipo que yo tengo y quieren ver esa modificación de su composición corporal, cuánto han bajado de grasa, cuánto han bajado de, por ejemplo, si han subido agua, si han subido masa muscular y de grasa, en qué parte han bajado más grasa, a nivel abdominal, en brazos, en piernas, en torso. Y es un equipo que como ellos no tienen la facilidad de tenerlo a la mano, entonces acuden conmigo porque yo sí les voy a decir cómo están. Por esa parte, tal vez es más fácil que estén conmigo como seguimiento a que yo sé, ahorita tú nos dirás, con la parte psicológica, a lo mejor ahí hay un poquito más de tambaleo. Así es, sí, en la parte psicológica vemos bastante tambaleo. Yo lo que propongo es, después de la operación, verlos a la semana, luego a los 15 días, luego al mes, la actividad de depresión o de adicción que hay que tratar, que generalmente tuvo que haber sido correcto antes, pero bueno, si vemos que el paciente tiene recaídas, que podemos acompañar, y ahí, esos 6 meses, yo propondría una una visita mensual, perdón, y ya a los 6 meses, una visita 6 meses después, y una vez al año, porque la investigación psicológica siempre está abierta para que puedan acudir, siempre que encuentren pues necesario el poder tratar algún tema emocional, que puedan ver qué les está afectando en esta, pues en este camino que empezaron a emprender. Así Entonces, es. pues, estamos concluyendo que ya va a ser porque la hora y además Instagram nos va a cortar. No sé si quieres agregar tus redes sociales, de las personas que de repente te quieran buscar, no solamente en cirugía bariátrica, que sí es una excelente nutrióloga, da unos excelentes acompañamientos y como bien comentabas, tienes todos los equipos para medir grasa abdominal, IMC, o sea, absolutamente todo. Entonces, háblanos un poquito de dónde te pueden encontrar las personas. Sí, claro, bueno, pueden contactarme a través de mi mismo WhatsApp, que es 2221 58 43 30. Lo repito, 2221 58 43 30. O a través de mis redes sociales como @nutriocesi en Twitter, en Instagram y Switch en Facebook. Ahí podemos recibir sus mensajes y también pueden hacer alguna cita. Son obviamente previa cita, es como acudimos a consulta. Gracias a Dios no me puedo quejar, los pacientes llegan solos por recomendación, entonces solo prueben y yo sé que de ahí les va a ir muy bien y me recomendarían con alguien más. Así es. Pues bueno, yo soy Gina Uribe. También ahorita les voy a dejar aquí el video grabado para que lo puedan ver, lo puedan compartir si hay personas que consideren que es necesario.
Me encuentran aquí en Instagram. Si me están viendo es porque lo están siguiendo, psicoterapeuta Gina Uribe. En Facebook igual, psicoterapeuta Gina Uribe. En internet, la página web es www.ginauribe.info y ya también en YouTube con el canal que también lo encuentran como psicoterapeuta Gina Uribe. Así que esos son nuestros teléfonos de contacto. Ceci y yo trabajamos juntas, ahora mismo estamos también atendiendo a distancia. Yo ya empecé a presentar, creo que tú también, Ya también. con respectivos lineamientos de seguridad y protección para nosotros y para nuestros clientes. Y pues bueno, lanzaría yo por último, si alguien tiene alguna pregunta que quieran que respondamos, que creo que no, las fueron haciendo ahora sí que estamos hablando. Y dicho eso, pues agradezco a todos por haberse conectado. Muchísimas gracias por haberte conectado también y haberme ayudado a hablar un poquito más sobre este tema que es importante para nuestro país. Gracias a ti por la invitación y pues los esperamos, estamos en el mismo lugar. Siempre se me olvida el número, 7A Sur, es en la colonia Huexotitla, ahí nos encuentran a las 2 para cualquier consulta de nutrición y de psicoterapia, de psicología bariátrica. Entonces, pues muchísimas gracias a todos, saludos a todos los que se conectaron y un placer. Adiós y así. Adiós, muy buena noche a todos.